Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy también nos toca repasar. Seguramente si me estás escuchando es porque te quedó un examen, estás preparando un parcial o a lo mejor querés ir un poquito adelantado. El día de hoy nos toca nada más ni nada menos que Introducción a la metodología de la investigación. Y bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Santiago, por si no me conoces, te invito a dejar tu like, a suscribirte para tener más contenido así, ¿no? Más repasito. Y ahora, aquí en pantalla te dejo una aclaración más que importante. Ahora sí, con todo claro, te invito a tomar asiento, prepararte el matecito, el cafecito, como siempre nomás. Porque vamos a ir arrancando y esto se viene duro, se viene para larga. Pero tranquilo, tranquilo que se puede, en esta salvamos. Preparemos la listita de compra a saber qué es lo que va en este primer bloque. Bueno, podríamos decirle bloque, como quiera, qué malito. El módulo 1 y el módulo 2 son quienes lo integran. Ahora paso a comentarte los primeros temitas que vamos a ir tocando. En primer lugar, tenemos el conocimiento científico como forma de producir enunciados de la realidad. Las dos tradiciones en el campo de la ciencia y la filosofía del método científico, la positiva y la hermenéutica. Después vamos con el temita de posibilidades, realidad y problemas de la investigación científica en las ciencias sociales. Después, características del conocimiento en el campo del derecho, distintos modos de construir el objeto de estudio y sus consecuencias. Y después ya en el módulo 2, básicamente vamos a abordar específicamente el proceso de la investigación social. Es decir, diferenciaremos sus etapas y sus componentes, desde la conceptualización del problema y construcción del objeto de estudio hasta la obtención de resultados. Los temas que integran este módulo son etapas y componentes del proceso de investigación, presentación del problema y pregunta inicial, estructuración del modelo de análisis, definición de objetivos, el marco teórico, conceptos de hipótesis, definiciones conceptuales, variables y unidades de análisis. Ahora sí, con todo claro, te comento que esta estructura más o menos es la que vamos a estar siguiendo. Seguramente a veces hagamos más hincapié en una cosa que en otra, pero bueno, no es el fin del mundo. Tranquilo, solo estamos repasando. Muy bien, ya clarita la cuenta, vamos a comenzar, ¿te parece? Vamos. Bueno, nos encontramos con el primer titular, que dice así: la articulación del campo epistemológico y el campo metodológico como objetivo central de un proyecto de investigación. Y bueno, saltan un par de definiciones. La Real Academia Española, en primer lugar, define ambos conceptos. Claro está, el método es definido como el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Y la metodología es la ciencia del método, un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una expresión o exposición doctrinal. Y ciencia es definida como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Claro está que también surgen diferentes definiciones de parte de la doctrina, es decir, no solamente de la Real Academia Española. Por ejemplo, Ander Egg, perdón si menciono mal el nombre, pero Ander Egg define ciencia como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que, obtenidos de maneras metódicas y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza y cuyos conocimientos son susceptibles de ser transmitidos. Este también genera una definición de método científico, el cual más o menos por encima nos dice que los métodos constituyen una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir conocimiento. Se tratan de una serie de operaciones, de reglas, básicamente de procedimientos ya fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin, que bueno, puede ser material o conceptual. Básicamente emplean el método científico para
realizar un análisis o un procedimiento o una investigación. Este método científico de alguna manera se construye mediante observación y las teorías ya existentes, anticipando una multiplicidad de soluciones a esos problemas que se nos plantean, contrastándolos con la misma realidad mediante la observación de los hechos, las clasificaciones y su análisis. Bueno, dale, ¿me lo decís en español ahora, por favor? Bueno, en sí lo que queremos decir es que el método científico está construido por pasos, podríamos decir, ¿no? Por procedimientos. Esos procedimientos ya están prescritos, solo ha de seguirlo, claro está, el investigador. Y así, comenzará a cuestionarse lo que observa y siempre va a estar respaldando el conocimiento que ha de generar en teorías ya existentes. Por lo tanto, las mismas teorías le permiten anticipar de antemano soluciones a esos problemas. Normalmente, el método científico es utilizado en el proceso de investigación social para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad, o bien para estudiar una situación, para diagnosticar posteriormente necesidades, problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. Es decir, el método científico desemboca en nuevas investigaciones. Sí, es verdad, genera conocimientos en el campo de nuestra realidad social, pero a su vez el mismo también es necesario para diagnosticar diferentes situaciones, necesidades o problemas, es decir, el porvenir, pudiendo entonces la humanidad encontrar posibles soluciones ante estos problemas que han de estar por venir o que están ocurriendo ahora mismo. Beltrán, otro teórico, se cuestiona la posibilidad de hablar de un método científico. Este dice básicamente esto. Me parece sumamente problemático que exista algo que pueda ser llamado sin equivocidad el método científico. Tal método, único y universalmente aceptado, no existe en forma detallada. Gracias, Beltrán, por tu acotación. Bueno, ¿qué quiere decir este señor? Básicamente que este método no es único, es decir, no hay un método único y universalmente aceptado. Por lo tanto, no existe en forma detallada. Bueno, ahora pasamos al siguiente titular: la epistemología y la reflexión metodológica en la ciencia social. La epistemología constituye un estudio crítico de los principios de las diversas ciencias, de su valor y de su objetividad. Implica una reflexión sobre su orden lógico, sobre los procedimientos a través de los cuales se forman las distintas ciencias y alcanzan un conocimiento científico. Esto quiere decir que la epistemología incluye la metodología. La epistemología pretende responder algunas preguntas, algunas como las siguientes. ¿Es posible obtener mediante la investigación social un conocimiento que no esté perturbado por los valores de la investigadora o el investigador? ¿Por sus creencias, por sus preferencias y por sus perjuicios? ¿Existe en sí una ciencia libre de valores? ¿Es posible la objetividad en las ciencias? Bueno, más acá de estas preguntas, en términos generales podemos entender entonces a la epistemología como el análisis del conocimiento científico. Bien, ya con esto claro, podemos continuar. Ahora sí, estamos hablando del conocimiento científico, pero ¿es el único? No es el único. ¿Por qué? Porque hay tipos de conocimiento. Bueno, de forma más estricta, podemos decir que el proceso de conocer ocurre mediante la relación que se establece entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Es decir, el conocimiento es un modo más o menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de características que resultan en primera instancia de la experiencia personal del sujeto que conoce. El conocimiento que una persona adquiere de la realidad diferirá en función de cómo aborde dicha realidad. Entonces, es posible distinguir al menos dos tipos de conocimientos: el conocimiento cotidiano, espontáneo o vulgar, y el conocimiento científico. El primero de estos, el que comentamos, el cotidiano, el de toda la vida, básicamente se adquiere sin ningún proceso planificado y sin la utilización de medios especialmente diseñados.
Sin embargo, a diferencia de este, el conocimiento científico exige mayor rigor para encontrar regularidades en los fenómenos, para describirlos, para comprenderlos, explicarlos y o predecirlos. Entonces, nos quedó claro ya, más o menos por la misma línea que venimos hablando desde el comienzo de el video, se obtiene este tipo de conocimientos en base a procedimientos metodológicos con pretensión de validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada para la cual se delimitan los objetos y se prevén los métodos de investigación. Podríamos realizar un cuadro de comparación entre estos tipos de conocimiento, el cotidiano y el científico, pero bueno, como no vamos a hacer nada ahí en la pantalla, te invito a que te lo imagines. Por un lado tenemos al conocimiento cotidiano y por el otro al conocimiento científico. ¿Te parece si arrancamos por el cotidiano? Bueno, te tiro las características. El conocimiento cotidiano es sensitivo, superficial, subjetivo, dogmático, particular, asistemático, inexacto y no acumulativo. Mientras que por otro lado el conocimiento científico se caracteriza por ser crítico, es decir, fundamentado, metodológico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable y provisorio. Pero bueno, vamos a introducirnos en el conocimiento con el que vamos a trabajar, el conocimiento científico en las ciencias sociales, es decir, ya lo aplicamos a la materia. Según Beltrán, nuevamente este teórico, las ciencias sociales tienen formas de construir el conocimiento de una forma un tanto peculiar, una forma que se diferencia de las propias ciencias físico-naturales debido a la peculiaridad de su objeto de estudio. Debemos tener en claro que el propio estudioso se encuentra incluido en el objeto de estudio, se quiera o no. Existen particularidades y dilemas propios a las ciencias sociales vinculados a la objetividad y a la universalidad o generalización de los conocimientos. Siguiendo a este autor y a muchos otros, puede afirmarse que la objetividad en sí misma no existe en las ciencias sociales, pero es deseable tratar de alcanzarla y lograr aproximarnos al máximo a ella. Es decir, es muy difícil no tener un poco de subjetividad. Es muy difícil ser objetivo. Pero a la hora de generar una nueva investigación debemos intentar ser lo más objetivo posibles. Es una lucha un tanto dura, imposible, porque la experiencia cultural y personal de quien investiga hace que se vea y se valore la realidad de una forma o un determinado modo. Podría decirse que se corre el riesgo de sesgar o limitar la posibilidad de profundizar en los espacios de esta, en los cuales se interviene investigando. Damas y caballeros, pasamos al siguiente titular: la vigilancia epistemológica en el proceso de construcción del conocimiento. La ruptura consiste en alejar de la ciencia la influencia de las nociones comunes, como manera de lograr la objetivación de las técnicas de investigación. Pero, ¿cómo romper con el empirismo? ¿Cómo romper con el teoricismo, con el formalismo excesivo que tiene la ciencia? La respuesta se focaliza en ejercer la vigilancia epistemológica como el modo general de actuación para la práctica de la investigación y por su riqueza para descubrir conocimientos nuevos, así como también para desmontar creencias y discursos. Pero, ¿cómo ponerla en práctica? Gran pregunta, ¿no? Bueno, Bourdieu, perdón si menciono mal el nombre, propone dos principios generales. En primer lugar, reconocer cuáles son los obstáculos al conocimiento de lo social. Y en segundo, aplicar las técnicas de ruptura frente a la ingenuidad reproductivista de los investigadores. En síntesis, podríamos decir que estos dos puntos son primordiales. ¿Por qué? Porque la noción de ruptura epistemológica contiene
estos dos principios, estos dos puntos que al fin y al cabo contribuyen con su aplicación. Es decir, por una parte, el reconocimiento de los obstáculos que generan o que se generan en el conocimiento social, y por la otra parte o por el otro lado, la aplicación de las técnicas de ruptura que evitan la voluntad reproductivista de los investigadores. Entonces, los obstáculos a superar en el conocimiento de lo social son las percepciones del sentido común, el lenguaje común y las nociones comunes. Básicamente todo lo común, todo lo que pudiere influir en los investigadores. Por ejemplo, para atravesar el obstáculo del sentido común, los autores proponen tomar una distancia un tanto necesaria del objeto de estudio para comprenderlo y mirarlo de una manera un poco más crítica. Por ejemplo, existe la noción de que el gusto es una característica muy personal de cada quien. A algunas personas les gusta cierto tipo de música, cierta comida, ciertas películas, pero a otras no. Estas diferencias, a su vez, se interpretan como indicio de cultura. Quienes pueden apreciar una sinfonía serían más cultos que aquellos que solo les gusta la música popular. Sin embargo, Pierre Bourdieu, al analizar encuestas sobre el consumo cultural en Francia en la década de 1960, encontró que había una fuerte relación que une a las prácticas culturales con el capital escolar y secundariamente con el origen social. Básicamente este fue estimado por la profesión de sus padres. Bueno, por lo tanto, los gustos no pueden considerarse una característica personal, sino algo vinculado al origen social y la escolaridad. Pero además, profundizando en estas evidencias, Bourdieu concluye que el gusto es una disposición adquirida para establecer o para marcar unas diferencias mediante una operación de distinción, que es uno de los principios, podría decirse, estructurales más eficaces de la sociedad, precisamente porque funcionan más allá de la conciencia y del discurso. Bourdieu y sus colegas plantean un tercer obstáculo a superar en la ruptura. Este sería la percepción de las nociones comunes en la ciencia. Pero señala Bachelard, perdón si le erro el nombre, la ciencia no puede progresar si no es cuestionando constantemente los principios mismos de sus propias conclusiones. Perdón, puede ser un poco irritante, pero hay que ponerle onda. Bueno, ahora sí, la ciencia no puede progresar si no es cuestionando constantemente los principios mismos de sus propias conclusiones. Entonces, ¿en qué consiste la ruptura epistemológica? Bueno, te respondo, consiste en alejar de la ciencia la influencia de las nociones comunes, como ya lo venimos hablando, de manera de lograr la objetivización o la objetivación de las técnicas de investigación. Para esto es preciso realizar una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común, con el objeto de elaborar y reelaborar controladamente las nociones científicas. A continuación, algunos conceptos claves que son más que necesarios. La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por ser construcción de evidencia empírica, ser elaborada a partir de la teoría, la aplicación de reglas de producción explícitas. Proceso de investigación. La investigación social es un proceso de generación de conocimiento, una actividad que nos permite obtener conocimientos científicos. Se inicia con las primeras preguntas que nos hacemos, la búsqueda de bibliografía, el análisis de los marcos teóricos y los conceptos, hasta llegar a la formulación del problema de investigación y el diseño necesario para indagar ese problema. Son etapas o momentos, según el diseño, de ruptura y de estructuración.
Además, la investigación social implica la formulación de un proyecto en el cual se explicitan todos los elementos involucrados en el proceso de investigación, desde la formulación del problema a investigar hasta los caminos que recorrer para estudiar ese problema empíricamente. Ahora sí, estimadas y estimados, cerramos el capítulo de hoy, repasamos. Sí, lo cerramos por acá y bueno, se van a venir más capítulos porque también se vienen los parciales. ¿Y qué te puedo decir? Yo estoy estudiando. ¿Vos? Y bueno, sin nada más que agregar, espero haya disfrutado de mi compañía y mucha suerte. Estudien, muchachos, nos vemos en la próxima.